Y ahora, como nos gusta viajar y este es el perfil del programa, nos vamos a ir a Buenos Aires. Y allí en Buenos Aires tenemos una sección que llamamos Armate el Bolso. Allí está Pablo Jacue, que hoy nos va a llevar a un lugar que tiene, bueno, algunos años, más de 2700 años, el lugar que vamos a visitar en esta noche de lluvia, de nevisca, de nevadas en nuestra Patagonia. Pablo Jacue, buenas noches, ¿cómo estás vos? Buenas noches, Sergio, buenas noches a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, deseosos de salir de este frío, de esta lluvia en nuestra Patagonia y sumarnos a tu sección de Armate el Bolso, que también, por supuesto, la podemos seguir por Instagram y por las redes. Así que estamos en tus manos, vos ponés el destino en esta noche. Bueno, sí, acá también en Buenos Aires mucho frío para lo que veníamos acostumbrados, estábamos medio de manguita corta ahí al sol y se ve que también en Córdoba nevó, bueno, en varios lugares, así que, bueno, qué buen plan, ¿no? Viajar un rato, aunque sea ya que es de noche, estar en casa calentito ahí tomando algo y bueno, poder arrancar con este viaje que tenemos hoy, como vos decías, a un lugar milenario, ¿no? Hace 2000, casi 3000 años de historia que tuve la posibilidad de conocer, un poco continuando con este viaje que estuvimos conversando en los programas anteriores, que fue a través de Israel, cruzando a través de Israel, y bueno, termina de alguna manera este viaje en este lugar que es un lugar maravilloso dentro de, obviamente, una de las maravillas del mundo, podemos decir también, así que muchas cosas lindas para compartir esta noche, Sergio. Pablo, es un lugar emblemático, es un lugar que estuvo oculto, a pesar de la antigüedad que tuvo, o que tiene, estuvo oculto, casi desconocido, por eso se la llama así, ¿no? La ciudad oculta o la ciudad desconocida. Sí, correcto. Creo que cuando un poco, bueno, hablamos hoy a la tarde, creo que la esencia que describe está ahí toda en esa parte del misterio arqueológico, ¿no? Que hay, estamos hablando de la ciudad perdida de Petra en Jordania, que tuvimos la posibilidad de visitar en el 2012, pero te voy a contar cómo fue un poco esa ida que tuvimos por allí. Terminé mi visita en Jerusalén y ya mi otro punto, digamos, de enganche era cruzar a Jordania para poder visitar este lugar, ¿no? Así que estamos hablando de distancias muy cortas, si comparamos con nuestra Patagonia o con distancias de movernos en la provincia de Buenos Aires, hablamos que todo está como muy lejos, a 180 kilómetros, no más. Pero ¿qué pasa? En el medio, entre Israel y Jordania, tenemos el Mar Muerto, ¿no? Y en el Mar Muerto, bueno, desde el lado, es una cuenca endorreica, o sea, todos los ríos que desembocan ahí, como que muere ahí, no escurre esa agua, y ahí lo que va a suceder es que con las temperaturas y todo, se va evaporando el agua y va quedando los minerales. Y el Mar Muerto es uno de los mares y una de las cotas más bajas del planeta, está con menos 430 metros ¿no? sobre el nivel del mar. Ahí una de las fotos, bueno, estamos viendo un puesto de control israelí y el fondo se ve ahí el Mar Muerto. Mar Muerto, perdón, no Mar Negro, Mar Muerto. A veces me lo confundo. Pero es muy lindo, como pueden ver en los que están mirando fotos, pero como se puede describir como un gran lago, ¿no? Muy turquesas las aguas, pero lo que tiene es una salinidad extrema. Para los que conocen un poco, han vacacionado en las grutas, que mucha de la gente ahí de Patagonia va a las grutas cuando uno termina o sale de la playa de las Conchillas o algún lugar, sale como cubierto de sal, ¿no? Como medio acartonado. Bueno, esto es el triple ahí. O sea, se ve muchísimo en ese lugar la gran cantidad de sal. Y la recomendación que te dan es no te afeites y nada de heridas al meterte al agua porque
te mata ese baño ahí, si no tenés, digamos, esos recaudos. Y es muy interesante, hay algunos sitios arqueológicos que estamos viendo, la fortaleza de Masada, donde pasa parte de historia de Israel en ese lugar, donde se puede visitar también, son lugares arqueológicos. Toda esa zona es un museo a cielo abierto con arqueología milenaria, ¿no? O sea, cuando uno viaja a Europa está hablando de edificaciones del año 1500, 1400, pero acá estamos hablando de antes de Cristo. Es muy antigua toda esta zona. Y bueno, lo particular que podés hacer ahí en el Mar Muerto es bañarte y flotás directamente, ¿no? Vos te tirás en el agua, ahí hay una foto mía, tengo un par de años menos y algunos kilos menos también, pero flotás directamente, o sea, eso no estoy haciendo ningún esfuerzo. Uno se pone en plancha en el agua, agarra un diario, un papel, se acuesta y queda ahí. Así que es impresionante. Claro, no hay oleaje, no hay nada. No. Claro, no. Igual es medio aburrido. O sea, es la experiencia esa, ver la foto, ¿no? del lugar y sacar la foto esa y no mucho más porque ya la sal te empieza a molestar en el cuerpo. O sea, son balnearios muy rocosos, como están viendo en las fotos, es una geografía muy árida, que es la que vamos a ver en Jordania también. O sea, estamos hablando de un lugar desértico, así que uno sale y está como mucho sol, ¿no? Entonces, apenas salís, una ducha, qué sé yo, claro. No puede estar más de 10 minutos en el agua. No es que uno disfruta ahí del agua, está un montón de tiempo, no, porque no te empezás a arrugar todo, es una sensación como media fea. Pero bueno, nada, te bañás y chau, y listo para seguir viajes. Es un ratito nomás. Claro, vamos ahora, en el final de este viaje tenemos una parte de fotografías específicas del Mar Muerto, así que allí nos vamos a detener un poco. Pero Pablo, bueno, estamos en una zona, como vos decías, llena de historia, llena de antigüedad. ¿Cómo se hace para llegar y para recorrer esta región? No, se hace todo por carretera. Ahí, bueno, yo fui costeando el Mar Muerto hasta llegar hasta la última ciudad que tiene Israel al sur, que se llama Eilat, que es frontera con Jordania. O sea, ahí tenés un paso terrestre de Israel a Jordania. Entonces yo recorrí el Mar Muerto, me bañé ahí, vi las ruinas, algunos complejos históricos, me quedé en Eilat una noche y al otro día a la mañana crucé la frontera a Jordania. O sea, te tomás un taxi y te le decís, déjame en la frontera. Y uno cruza como si fuese una calle, pasa un puesto de vigilancia que no te miran absolutamente nada. No te miran nada si vas de Israel a Jordania. Ahora, si vas del sentido opuesto, claro, ya te Israel, voy a contar cómo te desvalijan. Claro. Pero bueno, uno ahí pasa y ya se encuentra en Jordania. A mí algo que me impactó muchísimo es cuando uno llega cuando cruzás la frontera, parece que cambiás de mundo. O sea, ya no ves nada occidental. O sea, la música que vos escuchás, la gente, todo está en árabe, en jordano, y ya no escuchás no escuchás música en inglés o como se escuchaba más en Israel, o ya es toda una cultura totalmente distinta. Así que ahí, en la frontera, están los transportes que te van llevando, obviamente, todo el mundo que cruza. La gran mayoría de los turistas viaja ahí a ver la ciudad perdida de Petra, ¿no? O sea, es como un lugar turístico que todo el mundo está esperando. Pero ahí en Aqaba, que es la ciudad que se encuentra vecina a Eilat, es un lugar divino porque eso es costa del Mar Negro. Claro. Y es un lugar espectacular para la gente que quiere hacer buceo. Yo soy buceador deportivo, pero en ese momento, cuando me tocó viajar, no buceaba, ni me llamaba la atención. O sea, estamos hablando de uno de los mares más hermosos del mundo para hacer submarinismo, porque el agua es súper transparente y yo no hice buceo ahí, así que me la perdí, tengo que volver. Pero eso para un poco entender cómo la frontera es como un lugar de frontera cualquiera, pero la interacción son dos mundos distintos. Eilat, Israel, es
casinos tipo Punta del Este, ese tipo de infraestructura, y Aqaba es un pueblo totalmente como se puede ver en la televisión cuando muestran Irak, cuando muestran cualquier ciudad de Medio Oriente, Afganistán, bueno, es así, es otro planeta, por eso digo, cuando uno cruza está en otro lugar totalmente distinto. Y a mí me tocó cruzar en una fecha específica, que no me acuerdo cuál fue, que no había transporte para moverte. Entonces yo estaba con mi mochila ahí y no había buses. Así que tuve que caer en manos de unos remiseros jordanos, confiar que me llevaran a Petra, ¿no? Y tampoco no había nadie para poder sumarme al viaje y decir, bueno, bajo un poquito los gastos, no. Nada, era eso o andás a ver qué. Dije, bueno, me embarco en este viaje, vamos. Y ahí arrancó una historia que yo me subo al remis, el remisero escuchando música árabe a todo lo que daba, y el paisaje es desierto. Desierto de un lado, del otro, árido, 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 no ves agua, nada. Y como llegamos hasta el sur, ahora tenemos que subir de vuelta al norte, bordeando el Mar Negro, digamos, el Mar Muerto, pero como para hacia el otro lado, porque el mar es como si fuese una barrera natural, entonces como que lo tenés que bordear. Petra está como del otro lado de Jerusalén, cruzando el Mar Muerto. Así que nada, esa travesía se da en un remis y en un momento el remis para en una estación de servicio, una cosa así. Y ahí no sé qué me dice en inglés muy básico, pero que otro compañero me iba a buscar a mí. Oh. ¿Viste esas cosas raras? Yo dije, ¿viste? O sea, y aparte estaba en un lugar que no tenía ni idea. O sea, no había chip de celular en ese momento, Google Maps, no tenía ni idea dónde estaba. Era como un parador turístico, no había nadie. Sí vendían souvenirs, tipo una cafetería, pero no había movimiento de gente. Y aparece otro que lo saluda, qué sé yo, y dice, continúas el viaje conmigo. Yo ya estaba, dije, estoy jugado. Entregado, claro. Pero ¿qué le voy a decir? ¿Viste? O sea, en una o confías o no sé qué haces. Claro. Nada, y me subo y el hombre hablaba más inglés y estuvimos conversando, entró como en confianza y me preguntaba qué iba a hacer, si iba a recorrer la ciudad y no sé qué. Y el tipo ya tenía era con un Nokia tipo 1100 muy básico, tenía una oferta turística arriba del remis para hacer cualquier cosa. Quiere ir al desierto, quiere ir a dormir con los beduinos, quiere ir a hacer esto. El tipo te organizaba todo en ese trayecto. Así que la primera parada que hicimos, que lo contraté ahí en el mismo momento, porque me lo vendió ahí y teníamos tiempo para hacerlo, fuimos un rato al desierto, que es una actividad en sí, que es el desierto de Wadi Rum, que es un desierto tremendo, hermoso. Para los que tienen la oportunidad de ver las fotos, van a ver que toda la roca, todo lo que veamos, tiene mucho color rojizo. Si nos imaginamos esas crónicas marcianas o cuestiones así, es esa geografía. Y ahí filmaron, por ejemplo, algunas películas de Star Wars. Y todo lo que es rodajes de cuestiones de Marte y del espacio, qué sé yo, lo filman ahí porque es eso, ¿no? Básicamente, como uno lo puede ver. Y es muy interesante porque ahí me hacen otro transbordo hacia otra camioneta y me esperaba un hombre de turbante, todo, también con un Nokia 1100 destruido, una Toyota 4x4, me dice, ahora seguís con él el viaje. No. Bueno, perfecto, pero yo te tengo la valija, me dijo. Andá y disfrutá del desierto. No, me la llevo. No, andá, tranquilo que... Viste, en uno se puso como agresivo y yo dije, ya está, acá soné, estoy regalado. Claro. Y me llevó por el desierto a un montón de lugares, a visitar ciertos puntos. Y después nada, volví, me estaba esperando con el bolso ahí, el hombre. Es esto un poquito que yo lo traigo como diciendo a veces uno como desconfía de todos y quizá la gente no tiene esa mala intención, ¿viste? Pero ya era todo raro, yo estaba solo ahí, no estaba con otra persona, ni con nadie con quien compartir si pasaba algo, o sea, ahora mi madre me está escuchando seguro y dice, ¿dónde se metió este chico? No sé si sabía esta historia. Me parece que no, nada. Claro. pero no, es muy interesante. Y ahí en el desierto uno puede
ponerse en contacto con la historia de los beduinos. ¿Quiénes eran los beduinos? Los beduinos fueron nómades que hay millones de beduinos en todo lo que es la zona de Egipto, Siria, Jordania, la península arábiga, que se movían con el ganado, caminaban por el desierto. Son esos famosos que ven en el desierto con los camellos, vestidos con turbantes blancos, viven en esa geografía y es muy interesante ver cómo viven ellos. Te ofrecen, si querés, te hacen un asado y te quedas a dormir. Yo no tuve la oportunidad de hacerlo porque había que juntar a 3 o 4 personas y yo estaba solo, pero uno puede vivir un rato. Yo me senté ahí, estuve conversando con ellos, te invitan a tomar el té en las carpas que tienen ahí en el desierto. Es muy interesante conocer la historia de esos. Serían los habitantes, podemos decir, nativos de esas tierras de hace miles de años. Claro. ¿No? Claro. Y fueron grandes responsables de llevar el Islam por todos lados, porque ellos se movían con las caravanas, ¿no? Tenían diferentes rutas y se trasladaban a través del espacio y llevaban la cultura por todos lados. Fueron muy importantes para lo que es la parte cultural. Así que ahí tuve un contacto, podemos decir, con esos pueblos como originarios de ese lugar que te comparten y también te ofrecen, te llevan por el desierto en camionetas y vas viendo un montón de lugares que son espectaculares. Yo nunca vi unos naranjas, unos tonos que yo se los cuento acá por la radio, todos los que nos están escuchando, pero estar ahí parece que estás en Marte de verdad. O sea, el silencio, el viento, es maravilloso. Los beduinos llevaban no solamente la religión, Pablo, la cultura, también el comercio, ¿no? Así se fueron trasladando de lugar en lugar y comerciando, llevando de un lugar a otro las pautas culturales, pero también las formas de ir negociando y haciéndose de alguna diferencia económica, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, y ese lugar, ya un poco cuando abandonamos esa parte del desierto, ese paseo que fue espectacular, que la verdad que me quedé con muchas ganas de estar más tiempo. Estaba medio apurado, no tenía muchos días y bueno, quedó como un poco pendiente. Ya también venía cansado de Tel Aviv, Jerusalén, venía andando ya hacía un tiempo y también estaba un poco cansado. Y dije, bueno, esas cosas que a veces uno se posterga y se voy a volver y bueno, después nada, se va a otro lado y va cambiando. Pero finalmente, bueno, ya hago base en un pueblo que se llama Wadi Musa, que es el lugar donde haces base para visitar Petra. Lo que es interesante es que no muchos hacen el plan que hago yo de ir y quedarse ahí. Muchos van en excursión desde Israel y vuelven. O sea, no hacen base en ese lugar. Yo me quedé en la ciudad. A ver, la verdad que agradezco haber tenido esa experiencia, porque uno va a caminar por ahí y vive lo que es el pueblo, la religión, ¿no? Cómo se comparten ciertos espacios, cómo es comer en ese lugar. La verdad que es maravilloso. Y tuve la suerte que en el hostel, cuando estaba haciendo el check-in, me encuentro a una persona, un jordano, que había vivido 6 años en Buenos Aires. Me escuchó hablar, el tipo estaba como loco, imagínate, bueno, yo viví, qué sé yo, y da la casualidad que vivió a 5 cuadras de la casa de mis padres, no, ese hombre. Impresionante. Sí, y me hizo un amigo que la verdad que fue como un guía a ver, me dio parámetros de precios, porque ahí no sabés lo que vas a pagar en nada. Claro. O sea, si han visto en uno de los paquetes de la foto, yo muestro un ticket del cajero automático que no entendé nada de lo que dice ahí. Todo en árabe. Todo en árabe. Imagínate también entrar, no sé, a un lugar para comer, te dicen 10 y para vos son 10, ¿viste? Y él me decía, mira, una comida vale esto. Claro. Si te cobran más, decile que no. ¿Y el regateo, el tipo, Pablo? Sí, hay regateo, pero ahí estamos viendo el ticket del cajero. No, todo en árabe, Dios mío. Claro, andar a reclamar a nadie, ¿no? Y bueno, y ahí un poco hice base para visitar esta ciudad de Petra. Lo que te recomiendan todos, y también lo recomiendo si alguno tiene planificado ir, me dijeron, andate bien temprano en la mañana,
¿Por qué? Primero por la posición del sol, que te va a favorecer las fotos. Buenísimo. Y después que todavía no llegan las excursiones que vienen de Israel. O sea, las excursiones que vienen de Israel llegan tipo 11 de la mañana. Claro. Entonces, yo estaba, el parque abría a las 6:30, yo a las 6:30 estaba en la puerta. Entré con 3 personas. O sea, tenía toda la ciudad de Petra para mí, básicamente. Así que pude sacar un montón de fotos sin gente y con buena luz. Así que uno ingresa a ese parque arqueológico y les voy a contar un poco porque se relaciona con lo que vos comentabas. Esta ciudad de Petra fue descubierta en 1812 por un suizo que escuchó sobre los relatos de la existencia de una ciudad perdida ahí en la zona de Jordania, etc. Esta era una zona altamente transitada en su momento por comerciantes, como vos decías. Y eso hizo que este lugar fuera de alguna manera muy próspero y se desarrolló una civilización que llamaban los nabateos, que estaban en ese lugar. Una civilización que se extingue, desaparece de la tierra, dejando pero muy pocos rastros. Se sabe muy poco de ellos realmente. Y ahora te voy a explicar por qué. Un poco la respuesta arranca con el primer edificio que uno se encuentra cuando entra al parque, que es bien para impresionarte, que es lo que le denominaban es un templo que le dicen el tesoro. En árabe lo tengo anotado porque no me acuerdo bien, Al-Krasnek o algo así. No soy bueno en el idioma, pero se llama el templo del tesoro de Petra. Es lo que uno entra y ve. Es un edificio espectacular, ahí lo estamos viendo en las fotos, que la realidad que con trabajos arqueológicos, estoy hablando de hace muy pocos años, se pudo determinar que eso era una tumba. Porque como ese lugar, como hablamos de los beduinos, por eso estuvo bueno mencionarlos, pasó tanta gente por ahí durante siglos, se saqueó todo lo que había. Claro. Entonces, no había evidencia científica de qué era lo que se hacían dentro de esos templos. ¿Sí? No había registros, pero un historiador descubre que él proyecta un camino de acceso que era original y ve que ese camino se empieza a meter debajo de la tierra. Entonces dicen, si el camino se mete debajo de la tierra, seguramente que bajo tierra hay más cosas. Y él ahí empiezan a excavar y se dan cuenta que había 4 o 5 cámaras en donde encuentran restos de vasijas y cuestiones donde pueden dar fe de que eso era una tumba, ¿no? Claro, es muy interesante. Vamos a contarle a la audiencia que son inmensas paredes como de arcilla, de un color rojizo, donde está como tallada una catedral, el frente de un gran templo con columnas, con una especie de entretecho, todo tallado en esas grandes paredes color rojiza, como si hubieran sido dibujadas y talladas en el marco de esas montañas, Pablo. Exacto, las construcciones están talladas sobre la piedra. Y algo que llamaba mucho la atención es que estos nabateos no eran grandes constructores, no eran como los egipcios, por ejemplo. Pero era lo que se sabía en ese momento, ¿no? Pero ¿qué empezó a pasar con este pueblo? Este pueblo empezó a tener mucho dinero, ¿por qué? Porque todas las rutas era como un punto de confluencia, podemos decir, ese lugar, y de ahí se conectaba con la ruta del Mediterráneo que llegaba a Roma o al Imperio, al Imperio Romano, también a Grecia. ¿Y qué pasó? Todos estos viajeros, cuando emprendían un viaje y volvían, traían las nuevas ideas y traían lo que ellos habían visto en otros lados, y en otros lados las civilizaciones eran más avanzadas. Por eso el templo que estamos observando tiene ese tipo de columnas y ese tipo de estructura que la gente no entendía cómo algo tan similar a lo que pasaba en Europa estaba tallado en la roca ahí. Claro, porque no tenía nada que ver con la cultura del lugar. Muy similar a lo que se ve en Atenas y en Roma, claro. Exacto. Eran los influencers del momento, ¿no? O sea, claro, iban, claro, se influenciaban con una cultura, con algo, volvían y la transmitían, ¿no? Y ellos
adoptaban ese lugar. Y después, bueno, con esas excavaciones se comprueba de que eran tumbas. Uno entra, es una caminata larga, el predio es muy grande en sí, dicen que está más del 50% todavía bajo tierra, un montón de construcciones todavía no han sido descubiertas, son 264.000 kilómetros cuadrados, metros cuadrados que tiene el predio, 264.000 metros cuadrados, es muy grande y uno puede encontrar distintos tipos de arquitectura. Hay un teatro hecho para 3.000 personas, bueno, templos, tumbas, un montón pero montones uno va viendo como cavadas en las rocas, parece como si fuese nidos así pero una cosa gigante, es mucho. Uno entra, ingresa, es un cuarto que no hay nada, no es que va a encontrar nada, pero hay un trabajo arquitectónico tremendo. Y estos nabateos tenían también un gran manejo y un gran conocimiento de cómo administrar el agua, ¿no? Que era un recurso súper importante para el desarrollo de la vida, más en una zona desértica. Así que se pueden ver también, recorriendo la ciudad de Petra, muchas obras hidráulicas, como pueden ser depósitos de agua, cañerías o lugares donde estuvieron algún tipo de cañería. Ellos trabajaban con las pendientes. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Generaban una especie de caño con la roca, el barro, etc. Claro. Pero ¿qué pasa? Si el caño está a 90 grados, cuando se empieza a llenar, empieza a ejercer presión. Entonces ellos lo que hacían todo un circuito que era con pendiente abajo para que la presión no rompiera las partes de los caños, ¿no? Para que el caño no reventara. Entonces ellos tenían todo un manejo y un control muy impresionante de eso. Sabían cuándo iba a llover, cuándo era la época que había que juntar, cuánto había que gastar. Tenían una administración de los recursos naturales de una forma matemática, como estas estructuras que estamos viendo en las fotos, o los que escucharon también, que son una cosa que es impresionante. O sea, ¿cómo lo hicieron? ¿No? Es esa la pregunta. Uno está ahí y dice, ¿cómo hicieron esto? Claro. Sin computadora, sin Mac, sin iPad, sin nada. O sea, es tremendo, es impactante, Pablo. La verdad, sí, es impactante. Estamos recibiendo mensajes del impacto que genera la imagen de estas construcciones. Estos tallados impresionantes en la roca, hechos como si fuera, claro, con un láser, pero que en esa época no había, claro. No, lo que se dice es que fue hecho con una especie de picos metálicos. El desarrollo del metal era muy temprano, o sea, no era un metal muy fuerte, muy avanzado, pero se dice que se armó así. Y algo interesante que habla una de las teorías de la construcción es que nosotros estamos acostumbrados a ver un edificio que se construye de abajo hacia arriba, ¿no? Que se va armando. Bueno, esto fue al revés. ¿Por qué? Porque tampoco había árboles. Entonces decían, acá un sistema de andamios no podía funcionar, porque ¿sobre qué lo construían? Entonces empezaron a investigar y ellos hacían algo que era bastante interesante. Si ven las fotos, y para los que también nos están escuchando, es como que la edificación está como, de alguna manera, dentro de la roca, ¿sí? No está por fuera. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacían era buscar un pedazo de roca o una superficie, digamos, que la que querían trabajar, y arrancaban de arriba hacia abajo, haciendo como una especie de barrido. Entonces, ellos se generaban una autoplataforma con la roca, o sea, el techo, podemos decir, claro, era el andamio de ellos antes, porque iban bajando, claro, de alguna forma, tac, 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 iban haciendo todas las esculturas, todo con pico, era pico y pala, haciendo todo, y iba bajando la estructura hasta quedar el monumento, digamos, terminado. Hay algunos monumentos en el parque que se ven que estuvieron como iniciadas las obras, pero no se terminaron. Y esos monumentos que no se terminaron fueron la evidencia
que mostraron cómo se construían este tipo de... La forma de construcción, claro. Exacto, exacto, que quedó ahí, ¿no? Evidente. Y uno, bueno, camina, después empieza el sol a pegar fuerte, no olvidemos que estamos, como les digo, en el desierto, y tiene un último, hay un último edificio que le llaman el monasterio, que es un lugar también bastante impresionante para llegar, los pórticos son enormes, y bueno, ahí uno toma un descanso, hay que subir un par de escaleras para llegar, también tiene uno eso que va como por pasillos formados también con escaleras de aquella época, ¿no? Sí, sí. Subiendo y metiéndose como en callejones, en pequeñas quebradas, y que quizá vos mirás para el costado y tenés 70, 80 metros para abajo, que es precipicio. Así que la verdad que es una cosa que uno, por eso es una maravilla del mundo, ¿no? No la ve a diario ni por casualidad, es algo único para ir a ver ahí. Pablo, antes de pasar a lo que es el Mar Muerto, también tenemos que decir que toda esta roca, toda esta construcción, esta ciudad, ha soportado la erosión del viento, del agua, terremotos, del calor, en estos 2800 años que más o menos tiene de antigüedad, ¿no? Sí, soportó todo. Lo que un poco se estima que estas construcciones con estas columnas y este desarrollo es del siglo I después de Cristo. Ahí se estima, pero no quedó ni rastros de esto, porque también los rastros que había fueron saqueados, también estuvieron los romanos en este lugar. O sea, el paso del tiempo hizo que es una civilización que quedó como borrada del mapa y se sabe muy, muy poco, ¿no? de ellos. Y ya un poco como finalizando este recorrido por el parque, es un lugar que es bastante rústico para caminar, no es que vas a encontrar, no sé, sanitarios, un súper centro de interpretación o tecnología o gazebos para descansar, no hay mucho de eso, o sea, es bastante, que eso también tiene como un atractivo, está como bastante original la cosa, o sea, uno camina y nada, si querés descansar, sentate en el piso. Claro. O en una roca, que hay miles, pero digo, no hay un lugar de tipo una cafetería en el medio del parque, ni nada, digamos, uno entra y ya se pone en contacto con todo eso. Lo que sí hay una invasión es obviamente los beduinos pueden entrar ahí y trabajar en ese lugar, y a uno le ofrecen servicios de camellos si quiere, o hay como una especie de mulas también para recorrer el parque, porque es cansador. Yo lo hice todo caminando, pero cuando llegué al hostel a la vuelta me dolían todas las piernas. Sí, y yo más o menos lo pude hacer, hice un ritmo bastante intenso, pude sacar buenas fotos, y ya eso de la 1 2 de la tarde yo ya estaba saliendo del parque, ya había visto todo lo que tenía que ver. Y sí me perdí algo que me arrepiento, pero no, te soy sincero, trato de recordar si alguien me lo ofreció o si lo vi en algún lado, es visitarla de noche a Petra, porque el Museo del Tesoro de Petra se le ponen en su base, que hay muchas fotos dando vueltas, velas, pequeñas velas, que alumbran el monumento y dicen que es una cosa impresionante. Yo no recuerdo haber estado en alguna fecha o algo cuando eso pasaba. A veces digo, pero ¿cómo me lo perdí? Pero quizás no, o me faltó información, no lo sé, no lo recuerdo ahora. Pero bueno, son motivos que a uno también lo motivan a querer volver y replanificar y decir, bueno, incluyo el campamento beduino y la visita a la noche, que es, por lo que vi en las fotos, es espectacular. Absolutamente. Últimos 3 minutos para pasar por el Mar Muerto, el otro grupo de fotos que tenemos, y contanos algún otro detalle más allá de lo que nos dijiste y de ese chapuzón que te pegaste en esa agua salada, tranquila y donde uno flota naturalmente. Sí, ahí es toda la zona. A mí me cuesta a veces hablar de... Uno dice, bueno, Jordania, Israel, son fronteras políticas.
Porque la realidad es que ese lugar funciona a nivel espacio como si fuese un espacio único, porque Claro. es muy similar. O sea, no podemos decir que del otro lado del Mar Muerto es distinto, es una geografía muy, muy similar, muy parecida. Lo que nos contaban también es que hay un lugar muy, de extracción de también materia prima para cosméticos, ¿no? Todo lo que es el barro que se saca del fondo del Mar Muerto sirve para cosmética, una industria muy avanzada en Israel. Pero te quería contar uno de los lugares, ya que tengo 2 minutitos más, que es hay una meseta que pueden ver en alguna de las fotos, que se llama Masada, el lugar. Que uno va a una excursión, es una excursión que sale de Jerusalén, por lo general uno lo llevan, ahí es como una parada típica, que es una fortaleza en la cual uno ve como una especie de rampa, ¿no? que tiene esa fortaleza y no entiende muy bien para qué. Y bueno, cuando uno sube le explican la historia, que ese fue un lugar, digamos, que estaba habitado por el pueblo judío que vivía en ese momento, y cuando los romanos invaden, iban a la destrucción de todo lo que había. Y una de las destrucciones que iban a hacer era de esa fortificación. Pero ¿qué pasaba? Era muy complicado subir, había una resistencia muy grande y es un lugar alto. O sea, uno de ahí arriba ve el Mar Muerto, es muy linda la vista. Pero ¿qué pasó en ese lugar maravilloso? Se atrincheraron ahí adentro de esa fortaleza y no la dejaban tomar. Entonces, ¿qué hicieron los romanos, que la tenían clara con la construcción? Les empezaron a armar una rampa. O sea, a mano, a piedra, piedra, arena, hicieron una rampa para llegar a la cima, y cuando llegan a la cima, la noche anterior, todos los habitantes de la ciudad planean un suicidio colectivo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El gran lema era: preferimos morir antes de que ser esclavos, ¿no? Porque los que capturaban los romanos los hacían esclavos. Así que eso es como un gran símbolo de lo que fue la resistencia, ¿no? del pueblo judío en ese momento. Es una historia bastante interesante para ver. Bueno, es un lugar que se puede visitar ahí, muy pero muy lindo. Así que nada, yo desde este lugar les recomiendo que, si bien ahora las cosas no están muy bien por la parte de Medio Oriente y eso, pero que visiten. Jordania no es un lugar quizá conflictivo, pero es son lugares que merecen la pena alguna vez, si tienen la posibilidad de visitarlos, porque están en los orígenes casi de las civilizaciones de las más antiguas, uno las puede ver en ese lugar. Pablo Jacue, la verdad que te agradecemos muchísimo. Llegan muchos mensajes donde destacan la forma que tenés de describir, ¿eh? Dice, tan claro, explica, debe ser precioso. Bueno, podemos viajar con vos, realmente te agradecemos muchísimo. Y aunque nos pasemos de tiempo, yo no sé si en alguna otra oportunidad vamos a tener esta posibilidad de conocer estos lugares. Así que un sincero reconocimiento, agradecimiento. Te vamos a seguir visitando en Armate el Bolso a través de Instagram. También está tu página. La verdad. TikTok, ahora TikTok, abrí la cuenta. Sí, abrimos TikTok. Una cuenta de Armate el Bolso en TikTok. Estamos entendiendo a ver qué hay que hacer ahí, pero abrimos también por las dudas. Total, por ahora, hasta que no nos echen. Para viajar, estamos. Claro, totalmente. Pablo, un abrazo grande, muchísimas gracias. Abrazo grande, saludos a todos.